Muchas veces son así las historias. Y yo me había quedado pegado en una idea que quiero compartir con ustedes y que espero que lograr transferir que sea lo más honesto posible. Uno como profesor muchas veces cuenta las historias de otros. Cuando muestra un reportaje, cuando enseña una teoría, tal autora dice lo siguiente, que nos gusta harto a los profes. Otras veces contamos nuestras historias, yo les he contado hasta anécdotas mías, ustedes lo saben. Uno siente mucho orgullo cuando vive lo que yo voy a vivir hoy día. Y yo estoy, pero así, vestido de orgullo, porque las historias que vamos a contar son de personas que tuve el gusto de compartir con ellos en el aula. Ellos, hubo días en que tuvieron el gusto y otros días el disgusto, porque en la experiencia profesora algunos siempre pasan cosas, ay no, que estuvo fome la clase hoy día estuvo buena la clase, y de ese viaje sale algo. Y ellos van en sus ámbitos laborales a contarnos historias que cobran mucha relevancia y como profesor para mí eso es orgullo absoluto. Entonces yo quisiera que eso quede como en la partida. Me encanta que aquí vengan alumnos y exalumnos a contar sus historias y que esas tengan mucho valor. Así que parto dando la bienvenida a Guido Camus, exalumno, egresó hace 2 años, a quien damos la bienvenida como... diría yo, director de un microdocumental que nació en el curso de contenidos creativos, que tiene en el centro hoy día a un personaje que ustedes conocen mucho, Kid Voodoo, y que hay mucho que contar con esa historia, pero parto con la bienvenida a Guido. Bienvenido a esta conversación. Nada, muchas gracias por la invitación y también gracias por haber venido. Nada, como decía el profesor, en realidad... tanto este trabajo como otros hicimos en la universidad, al final igual marcaron una línea que después uno continúa. Yo seguí con el tema de los artistas, como decía el profesor, yo salí en 2024, pero hace unos meses defendí el trabajo de mi magíster, que también fue un documental, estaba enfocado en Puente Alto y el nacimiento del género urbano. Entonces... nada, en realidad, ojalá les guste lo que vamos a mostrar, lo que vamos a conversar y eso, y que tengan en la mente que todo lo que hagan ahora, si es que les gusta, si es que aprovechan esta oportunidad de probar y equivocarse, puede marcar lo que hagan más adelante y si no, le puede dar la bienvenida a otro tema nuevo y darse cuenta que quizás no era lo suyo, pero en este caso creo que sí la chunté. Yo igual lo creo. Y ya vamos a ver ese capítulo, que es el capítulo 2 de una serie de 4. Le doy la bienvenida también a Martina Rojas y a Carla Balboa, alumnas de 5º año, y como alumnas con una presencia en medios que a mí me pone muy orgulloso porque es lo que uno espera, esto de flexibilidad, de poder, y a veces así como sudando la gota, ¿no? Estar trabajando y estar estudiando en Mega, el holding de medios que hoy día más logra capitalizar y monetizar en la generación de contenido en Chile, pero que también creando contenidos entretenidos. Ustedes en el área de producción de contenido multiplataforma, según entiendo bien, ¿sí? Bienvenidas a esta conversación. Muchas gracias también, profe, y a todos también por venir con el frío que hace y todo. Bueno, nosotros les queremos transmitir también un poquitito que es lo que van a ver después, qué es lo que también se puede hacer estando estudiando todavía, que sí es difícil por el tema de los tiempos y todo, y poder intentar cumplir con todo lo que tenemos que hacer, pero para que no se queden también, como decía Guido, como solamente como con lo que hacen en la sala, con el trabajo, que vean un poco más allá de lo que puedan hacer y las cosas que pueden lograr con lo que también aprenden en la universidad, cómo formar contacto y también cómo crecer dentro de una industria que es bien chiquitita y que al final todos nos conocemos entre todos y que a veces es difícil también poder entrar.
Sí, bueno, yo estoy un poquito resfriada, así que perdón. Pero también gracias por venir porque hace mucho frío, no es fácil. Pero lo mismo que dijo la Carly, o sea, la idea es poder mostrarles que desde mi parte, que no es necesario tener todo claro desde un inicio. Yo entré acá queriendo hacer una cosa y estoy saliendo haciendo totalmente lo opuesto. Entonces, un poquitito como para que sepan que la U, como dijo Guido, es el lugar como para equivocarse, para aprender, para conocer, de oportunidades al final. Muchas gracias a los tres por sus palabras iniciales. Vamos entonces. Dice aquí, historias contadas por jóvenes. Aparecen 4 jóvenes en escena. Le damos la excusa a Martín Escodeo, que lamentablemente no pudo estar hoy día. Tenía otros trabajos importantes que hacer. Quiso estar, pero no pudo hoy. Y así son. Las historias tienen giros. Y lo más importante es celebrar juntos que tenemos una historia de buenas historias. El objetivo de este festival es que nosotros como escuela también le demos relevancia a los trabajos que se han hecho históricamente, a que tenemos alumnos y exalumnos que tienen una trayectoria y por esa razón es la mejor historia que podemos contar, lo que somos como escuela. Vamos con ese capítulo del año 2023, donde en un curso de sala de convergencia, 4º año era en ese entonces, yo les puse un desafío a los chicos de ese curso. Guido Camus junto a 4 compañeros dijeron: nosotros queremos poner una mirada sobre la música urbana, el género urbano, pero cambiar la narrativa, que no sea el problema, que no sea la delincuencia, que no sea el narco, que no sean todas esos tintes y esas etiquetas que tienen las narrativas hoy día en medios de comunicación masivos. Luego conversaremos más de aquello. Pero ahora, y le quiero pedir a nuestro director que por favor nos presente el capítulo 2 de la serie llamada Plug-in Música Urbana. Luego de que numerosos artistas nacionales alcanzaran el éxito, un número cada vez mayor de jóvenes que veían la música simplemente como un pasatiempo han tomado la decisión de transformar sus pasiones en carreras profesionales, asumiendo los riesgos que significa abandonarlo todo por ese sueño, pero con una esperanza inquebrantable de que el esfuerzo valdrá la pena. Hola, me llamo David León, artísticamente soy Kid Voodoo, tengo 21 años, nací el 9 de octubre, soy de La Farfana y eso, he vivido toda mi vida aquí en Santiago. No sé si es bueno o malo, pero aquí estoy. Tú me llamas cuando quieres janguear, tú me llamas cuando quieres bailar, tú me llamas para estar y hacer como si esto pasara. En realidad mi inicio en la música en sí vienen desde mi abuelo y de mi mamá, que mi mamá cuando llegaba del colegio y me ponía a almorzar cualquier cosa, ponía canciones todo el día, Arjona, lo típico que escuchan las mamás, ¿cachai? Y de ahí como que empecé a moldear mi estilo, más mi abuelo y mi primo que me enseñaron a tocar como diversos instrumentos igual, hasta que llegué aquí, como a los 17 me hice tirar solo y aquí estoy con este proyecto todavía. Yo no sé qué hacer para que vuelvas a ser mí. Tú me llamas cuando quieres janguear, tú me llamas para bellaquear y yo te quiero robar. Me lancé con una canción, se llamaba Brillo, me lancé con mucha vergüenza, no mostré mi cara. Ey, no va a pasar lo mismo que a los demás, porque solo quiero estar con ella. Todo me da igual, si ahora conmigo tú estás. Seguí así por meses, sin mostrar mi cara, sin nada. Y después como que dije, ya quiero tirarme en serio, porque también pasó un suceso en mi familia que fue un poco fuerte, igual que fue la misma persona que me había enseñado todo lo de la música, había tenido un ataque al cerebro. Así que ya pasé como igual como un periodo bien fuerte mental que dije, ya, si yo voy a hacer esto, tengo que hacerlo en serio para hacerle honor a esta persona, ¿me entienden? Y me tiré con una canción que se llamaba Negándonos, así ya, totalmente en serio. Ya no estamos y está bien, estoy seguro de que tú no querrás volverme a ver. Y ya no estamos y está bien, aunque nos quedaron demasiadas cosas que hacer. Y es que ya no sonrío, no río, que lío mirarte a la cara para ver si me ve igual que antes. Y yo ya no sé. Y de ahí fui nadando, conocí a mi manager, conocí a gente que también hacía música, a diversos managers, empecé como a culturizarme de lo que eran las cosas que rodeaban a la música, como los splits. Yo no sabía que la música hacía plata, ¿cachai? No tenía idea, no sabía que se hacían shows en Chile, y yo todavía tenía la visión de que voy a llegar afuera algún día y voy a tocar, pero después me di cuenta que no, como que todo era como ya
de verdad se podía en este país, que no sé si vivir de la música, pero sí hacer tu vida en torno a ahí. Antes de la lluvia, tú eras una pantera y siempre me celabas. Recuerdo la primera vez, dime si es que te acuerdas. Mis influencias musicales son como de otro género también, así como hablamos, son del rock, del indie rock, Cage the Elephant, Tame Impala, Radiohead. De lo que viene siendo el género urbano, el Young Sister, escuchaba mucho a Harry Natch también. Cuando yo me quise lanzar, a ellos dos lo escuchaba mucho y fuera ya de todo eso, personas así como que solo así como que tienen parentesco conmigo, mi mismo abuelo, mi primo, mi mamá, los gustos de mi tío también quedaron inculcados en mí, los Red Hot Chili Peppers, todas esas cosas, todo quedó muy inculcado en mí, ¿cachai? Y de hecho que siempre he pensado que yo soy una proyección de lo que ellos hubiesen hecho si hubiesen podido hacer música para su tiempo. Amarte completa, partitura incesante. Perdóname si yo no he pensado en contestar. Y yo creo que lo más difícil de empezar depende también de dónde estés parado. Si empezáis solo, probablemente no vais a tener problemas de que tu familia te ponga trabas, que te diga no, eso no lo hagáis, eso no da nada, ¿cachai? Yo cuando empecé me decían eso y ciertos miembros de mi familia y amigos me decían, oye, pero eso no da nada, no te vas a cagar de hambre, cosas así, ¿cachai? Que es como las dificultades mentales. Y los otros son como las más económicas, que es lo que es hacer que una canción tuya suene bien, hacer un video que te veáis bonito en el video, que tengáis el pelo corto al video, que tengáis maquillaje, eso se desglosa y son gastos enormes, ¿cachai? Que uno tiene que acotar cuando empieza. Y esas suelen ser como las dificultades así como más heavy, ¿cachai? El transporte, más si no eres de como centro, por decir así, de Chile. Aquí como que se mueve mucho la música, pero hay otros lugares donde sí es más complicado, ponte tú, no sé, Valparaíso, Viña. Muchos artistas se vienen para acá porque aparte que les queda un poco más cerca, hay más oportunidades, más lugares donde podéis tocar. Y allá no, hasta el momento todavía no se infecta como todo Chile musicalmente, ¿cachai? Mamita, no te hagas la sata, solo fuma, yo sé que te arrebata. Y si no la capta, entonces menéame esa chapa que contigo vamos a quemarla. O sea, en realidad la droga está en todos lados, ¿no? O sea, hay músicos, o sea, hay ingenieros, lo que vayan a hacer va a llegar la droga igual, ¿cachai? Así que para mí es un argumento totalmente obsoleto en tanto solo la música, ¿cachai? Pero sí, eso de que, no sé, pues vaya a ir a bailar con tus amigos y te conoce a alguien y te graban, nunca va a ser en mala onda, ¿cachai? Nunca va a ser en mala onda, pero hay momentos y momentos, ¿cachai? Y se graban bailando ya, bacán. Una persona que te pide un saludo nunca va a pasar tu línea de respeto. El problema pasa cuando te abusan de eso y te sacan de contexto, ¿cachai? No sé, ha ocurrido muchas veces, sobre todo en la Vech, que está lleno de artistas que lo graban y lo suben después, el tanto haciendo esto. Y de verdad se ve que está haciendo eso, pero en realidad no estaba haciendo eso. O no sé, tampoco es tan heavy todavía aquí en Chile. Yo creo que quizás en otros países donde la música está más avanzada, es más heavy, no sé, Argentina. Acá igual, al menos a mí, bajo mi experiencia, para mí es bonito, ¿cachai? No sé, me subo al metro, me conoce gente, me saco fotos. Me pongo siempre nervioso porque yo soy así, pero es bonito que la gente te pida fotos. O en esta instancia uno está dispuesto a sacarse fotos, cosas así, porque viene a eso, viene a cantar. Pero sí me imagino que a otros artistas que son quizás un poquito más famosos, cuando van a hacer cosas normales de personas, no sé, como ir a comprar al mall, se les debe hacer un poquito más incómodo. Toma un descanso y ya seguimos. Estamos enchufados, estamos decididos. Aunque debo admitir que el foco ya perdido. Vuelvo a escuchar a tanto hablar de lo que hicimos. Hermana, dice que es normal que sale mal cuando muy bien juego el partido. Hablando también de lo que dije yo hoy día aquí en el club, fue directamente para mi hermano Orgali, que en paz descanse. Igual yo no suelo hablar mucho de estas cosas, pero sí, obviamente, como que uno es parte de ser artista hoy en día, tristemente, es cortarle el 100% a tu libertad de las cosas que eres si fueras tú como persona y dejar menos, ¿cachai? Depende del artista cuánto deje. Hay gente que no sé, pues, es que hoy en día cualquier así como comentario que esté fuera de contexto o una actitud quizás un poco errónea, la gente la tiende a tachar totalmente. Cuando es de humano equivocarse, ¿me entiendes? No sé, yo creo que las mismas personas que tachan a las demás personas se equivocan a veces más que la persona que están tachando. Si al final es así la cosa, uno para aprender tiene que equivocarse. Y quien no se equivoca no ha aprendido.
Así que yo creo que eso, siento que hay que avanzar como sociedad, lo mismo que dije en el escenario. No lo quería decir, cuando estuve arriba me dieron ganas de decirlo porque, como dijo, hay un hermano mío que estaba en el backstage y me dijo que aquí en Chile hace 40 años las personas no dicen lo que piensan. Y es tristemente verdad, así que creo que es algo atinado al menos a lo que es mi misión. Y lo vuelvo a decir acá, yo creo que aparte también de jugar a las personas hay que aprender a decir, bueno, o perdonarlo, sobre todo cuando una persona se arrepiente de lo que hace, reconocer lo que es el arrepentimiento y no mezclarlo con lo que haría uno. Eso creo que es mi vista más de ser humano que de equipo. Contigo no les da más y a la patula una más. Y ahora imagino, no sé qué están hablando, pero ya me lo imagino. Que un par de voces sigue hablando de cómo es que lo partimos. Y si preguntan cómo hicimos, diles que no le bajamos nada más. Sí, tengo el sueño, tengo metas, me queda una meta. Las demás, todo lo que pase después de esa meta, en mera orden de la vida, lo prometo. Mi meta es hacer una canción con Alex Rose. Quiero hacer una canción con Alex Rose, sacarla con video. Esa es mi meta. Desde que empecé que quiero hacer una canción con él. Y ahí no sé, yo probablemente si es que eso llega a pasar voy a quedar en un vacío mental porque no sé qué más quiero hacer. Si me da igual que tú quieres bellaquear, noto que tú quieres más, yeah, pero no voy a complicarme. Si lo que dicen tus amigas es que estás aborrecida, perdida, quédate. Mami, no me envuelvo con usted, yo no estoy para relaciones ni emociones, solo quítame el estrés. Dime qué es lo que tú crees, pero mami, si te mueves. Pronto, en junio sale Mal con Easy Kid. Después tengo otras canciones que la verdad no sé cuál voy a sacar, pero ya se vienen canciones solitos. Pa' mí, por un segundo más, yo te vuelvo a hablar, y por un segundo más que yo te vuelvo a raptar, te busco fuera de tu casino es para molestar. Sí. Ven. Yo creo que él puede decirle cosas bien importantes. Bueno, tú haces caso. Los productores, habla de los productores. ¿Tú crees que los productores necesitan más ¿cómo se le dice? Visibilidad? Yo creo que sí. Sí, mucho. Y debo admitir que hasta yo me he equivocado en los créditos de mis canciones. Pero no es porque digamos, no, este no importa, es porque son tantas cosas que no hay que hacer, que tiene instaurado en la cabeza que eso quizás no es tan importante y eso está mal. ¿Cachai? Como que deberíamos tomarlos como otro artista más de la canción y eso. Este es el productor. Di algo. Mamá. Pa' mí, por un segundo más, yo te vuelvo a hablar, demoníaca a mí me busca solo para pecar, orgullosa pero insistente. Oh, increíble. Habla mucho de que está avanzando un poco quizás la escena como productores y siento que está súper bien. Al final antes estábamos tras bambalinas, no se sabía nada de nosotros. Y ahora por fin estamos apareciendo, igual los cabros que están dando reconocimiento. El Harry, ponte tú, que puso como featuring a todos los productores, que eso yo encuentro increíble, hermano, porque al final hacemos mucha pega, hermano. O sea, la pega que nosotros tenemos no termina en el estudio cuando graban historia y todo eso, hermano, termina mucho después. Y hay que todos como movernos a ese movimiento de darle el mismo reconocimiento a los productores, así que ya sabe. Yeah, salgo flight, tengo los billetes detrás de mí. En la calle siempre va a haber un problema. Mami, no estés triste, yo sé que me tengo que morir algún día de esto, pero cambia el tema. Cambiamos el switch, cambiamos el sistema. Ahora soy yo el que se lleva a la nena. Ahora todos me llaman de que quieren hacer tema. TBS Studio, prendemos en llama. Dice cosa mafia, tenemos la katana. Mi flow está de pinga, manito no se iguala. Y la gente en la calle está mala, se regala. En mi coro todos son firmes, ninguno se resbala. No sé por qué tanto, usted me envidia. Yo estoy con tu novia, un jacuzzi y agua tibia. Yo tengo una 9 que viene de Rusia. God bless en el cielo, yo en tierra a mi familia. Yo pido un aplauso porque me imagino que te sientes orgulloso al verlo, que algo pasa por dentro, ¿no? Entonces, ¿late el corazón especial? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que como todo, uno lo ve años más adelante y dice, pucha, le cambiaría esto, haría esta cosa diferente, pero sinceramente para haber estado en tercer año, ¿no? Cuarto año. ¿En tercero era? En tercero. Ah, mira. Nada, en realidad, obviamente orgulloso y también yo creo que sorprendido de ver cómo
cómo evolucionó este trabajo en cuanto a que lo llevamos al magíster, hicimos algo más grande, pero también cómo evolucionó el entrevistado. Es algo que siempre conversamos con todos los artistas y productores que entrevistamos, tanto para ese trabajo como para el documental. Obviamente hay un interés de nuestra parte de querer mostrar lo que ellos hacen, su historia, pero también explicarles que es algo que va a quedar para ellos, que van a poder ver esto porque va a quedar publicado y lo van a poder ver 10 años después, 15 años después y van a poder decir, mira dónde estaba y dónde estoy ahora. Mientras veníamos acá, porque veníamos en el auto, era un verdadero podcast esa cuestión. Hay cosas que no se pueden contarse, ya no se pueden revelar. Pero de lo que sí se puede revelar, veníamos haciendo memoria y tú decías, esto fue en el subterráneo, en un local que ahí agarramos a Kid Voodoo y lo entrevistamos. No era nuestro primer entrevistado el que teníamos ganas de entrevistar. Primero. Segundo, era en el subterráneo y el tipo llenó, no sé, 12 Movistar Arena, 8, ¿cuántos fueron? 12, ¿no? Ya. En ese tiempo transcurrido, en esos 3 años, todas estas cosas pasaron. Nadie lo agarró afuera ni le pidió autógrafo porque no era tan conocido. O sea, probablemente, por eso lo digo, probablemente pudiste y pudieron con tu equipo haber hecho otras cosas. Y cuando uno mira su obra hacia atrás, siempre queda con esa sensación. Pero haberlo hecho fue lo importante. Y la historia, como el vino, envejeció bien. Sí, en realidad, eso, como decía el profesor, nosotros íbamos a un evento que se iba a hacer en subterráneo allá en Providencia, y quien era el artista principal ese día era, yo creo que también lo conocen, a CAS, y Kid Voodoo era uno de los tantos que iba a telonear ese show. No era para nada el principal, ni siquiera de los teloneros, había otros que incluso movían más gente. Y eso, en realidad no íbamos con nada cerrado, no sabíamos si íbamos a poder lograr una entrevista. Con CAS no se logró, de hecho. Y además justo había pasado también que ese día había muerto otro artista, entonces llegó un momento en que incluso pensamos en cancelarlo, como no sé si iban a estar los ánimos de parte de ellos como para poder grabar una entrevista. Pero nada, fuimos, como digo, CAS nunca apareció después como para poder entrevistarlo. Hablamos con otro artista que quizás conocen también, Kilua 97, y Kid Voodoo salió, o sea, estaba, no sé si fumando un cigarro o salió a hablar con los amigos, etc. Y lo vimos y nada, cachamos que ya se había presentado, que estaba su tiempo libre, y le preguntamos ahí si es que podíamos grabar una entrevista. Y nada, en realidad esa es una de las dificultades que también tenemos particularmente con los artistas del género urbano, de entrevista es igual a medios y medios es igual a miedos, sí, por lo que dicen de ti. A un espacio donde generalmente han sido maltratados, por así decirlo, donde solo se habla de ellos cuando pasa algo negativo, cuando hay alguna polémica, cuando están vinculados a algún crimen, etcétera. Y muy pocas veces se habla de las cosas buenas. Entonces, ese también es el primer paso que al menos yo recomiendo cuando se habla con gente que ya tiene como estas ideas preconcebidas, de explicarle de que la intención que nosotros teníamos y la intención que supongo que ustedes también tienen a la hora de entrevistar, no es que pisen el palito, no es que digan algo que podamos sacar de contexto y poder publicarlo, sino que todo lo contrario, lo que le explicamos por varios minutos es, no, nos interesas tú. De hecho, ni siquiera nos interesa mucho Kid Voodoo, nos interesa David. Nos interesa saber cómo, de dónde nace estas ganas de querer hacer música, cuáles son tus inspiraciones, cuáles son tus sueños, más allá de la música. Y no ha pasado con otros que sí, mucho de sus metas son vinculados a su carrera, a querer colaborar, etc. Pero muchos de ellos son, quiero sacar a mi mamá a comer a un restaurante un día porque no están las lucas, nunca han estado las lucas. Entonces, explicarles eso es súper importante, el hacer un ambiente grato para ellos, sin pasar la barrera de que sean como amigos, porque tampoco hay que tratarlos como un amigo, pero sí con el respeto que a uno le gustaría que tuvieran con uno cuando uno lo entrevistaran o le preguntaran cosas. Y creo que si es auténtico y si es que de verdad tienen esas ganas, ellos también lo notan. Y por eso se desenvolvió de esa manera. O sea, estábamos hablando también con las otras invitadas que están aquí, de que Kid Voodoo es una persona muy
no es nada como un personaje que le guste hablar, que le guste figurar, que no, es mucho más bajo perfil. Claro. Y como vieron en la entrevista, ni siquiera nosotros se lo pedimos. Él llamó a su productor con el que estaba, él le hizo las preguntas, él no hizo... Y además era algo que ustedes querían, Sí. que los productores tuvieran protagonismo. Ustedes pensaron en los que cubren, periodistas que cubren estos eventos, pensaron en productores, pensaron en los músicos, los que están en nivel más bajo partiendo, los que están medios, los más conocidos. O sea, tenían un diseño de cobertura que hacía súper pertinente que Kid Voodoo llamara al productor y se produjo solo, mágicamente. Sí, o sea, eso. Nosotros igual entrevistamos en esa serie a un productor, pero, o sea, nunca estuvo, ni siquiera nos imaginamos la posibilidad de poder entrevistar a Swift, que es el productor de Kid Voodoo, que es grande. O sea, nuevamente, quizás no tiene el reconocimiento que se merecen, pero es un productor grande. Y ni siquiera tuvimos que poner algo de nuestro esfuerzo en ese sentido porque él se sintió tan cómodo que él quiso llamar a su productor y en el fondo él le hizo esa parte de la entrevista a su productor. Yo creo que esa magia ocurre cuando uno da el primer paso, atreverse, el primer paso, que fue en este caso hacerlo. Ya vamos a ver qué ideas hubo antes de otros proyectos que pensaron en esa misma tarea. Y ustedes dieron el primer paso. Ustedes estando en la universidad en quinto año y antes del quinto año dieron el primer paso y dijeron ya nos queremos meter en la industria. Yo quisiera dejar ahora que conozcamos la historia de Carla Balboa y Martina Rojas, su experiencia en Mega y desde otro lado de la generación de contenidos, donde los jóvenes tienen participación activa, donde incluso nos han mostrado cómo, así como la escena juvenil en la música urbana, el nuevo Chile, los nuevos jóvenes en el humor, que es una cosa que ustedes también han tocado, que nos cuenten su experiencia. Yo les dejo ahí la presentación y si nuestro director nos pone, por favor, la presentación que teníamos preparada para este segmento, felices por acá. Que ahí ya tenemos la presentación. ¿Se lo contamos? Por supuesto, ahí tienes el pasador para ver si es que nos cumple o no. Bueno, nosotros quisimos hacer esta presentación que en Dale la verdad mano les para que tú la vayas mostramos pasando. un poco de cómo ha sido todo desde el año pasado, más o menos en enero. Bueno, ahí estábamos en una foto muy, muy importante, que es la noche que se presentó Aska Sumatra en el Festival de Viña ahora en febrero, que fuimos a apoyarla y todo, y nosotros somos amigas desde primer año, literalmente. Nosotros postulamos a la universidad y salió un grupo, como sabes, estos típicos grupos de Instagram como ya periodismo ahí, no sé qué, y nadie había grupo, porque básicamente éramos 2 personas en la UAI, y nosotros como ya, oye, yo también me inscribí, no sé qué, y de ahí empezó toda también nuestra amistad. Prefiero no sé qué, ahí está. Y bueno, y así más o menos se ha visto también un poco lo que ha sido desde cuarto año hasta, no, tercer año hasta ahora, que básicamente es correr todo el día entre Canal y la universidad, porque básicamente no cumplimos tanto en la universidad, cumplimos más en el Canal, pero igual no Esa va parte bien. no la íbamos a hacer. No, igual pusimos esta lámina como para darle un poco de contexto. La Carly en tercer año, ¿un cuarto? ¿Tercer año? Tercer año. Fue presidenta del centro de alumnos. Y ya, yo también estuve en el centro de alumnos con la Carly. Y según yo, como que desde ahí empezó más el bichito por Hacer más cosas. por hacer más cosas. Como nos dimos cuenta con el centro de alumnos que en verdad podíamos hacer más cosas aparte de venir a la U a estudiar. La Carly, o sea, ella les puede decir mejor, pero ella yo creo que siempre quiso estar en los medios. Como... O sea, cuando me acuerdo perfecto algo en particular que también se lo voy a contar, me estaba peinando y maquillando para mi fiesta de graduación de colegio. Y ahí estaba una exalumna de periodismo en la UAI, que era la que me estaba maquillando. Y yo así, no, que quería estudiar, no sé qué. Y yo como, no, periodismo en la Adolfo. Y hice la prueba de admisión especial, no sé qué, estoy lista. Y me dijo, no, o sea, sal de ahí. Yo me metí a medio y gané 300 lucas. Y yo así como, literalmente quedé marcando ocupado, como, no puede ser, voy a morir. Y yo quería mucho medio, siempre me encantó la tele. Antes quería como ser rostro, ya no. Y después ahí ya no quería medios y quería solamente comunicación estratégica, porque eso, a mi parecer, según lo que decía la gente, era lo que te daba plata como para poder mantenerte. La Marti se metió a la Adolfo Ibáñez en específico porque era una Sí. malla que te permitía dar la comunicación estratégica y no solamente los medios de comunicación como en la Chile, la Católica, lo grande.
Sí. todo eso. O sea, sí. Yo me tomé un año después de salir del colegio porque no sabía lo que quería estudiar. Yo salí de cuarto medio queriendo estudiar obstetricia. Nada que ver. Y después, cuando ya decidí que quería estudiar periodismo, me acuerdo que me puse a ver todas las mallas de todas las universidades, cuál era la que era menos tradicional, en la que menos me iban a pasar materia como de escribir, tele, radio. Y yo dije como, ya, la Adolfo es como la Universidad de los Comerciales. Entonces yo creo que por aquí puede ser. Y entré. Y yo siempre entré como comunicación estratégica, y eso era. Hasta el año pasado. Ya, les vamos a poner un contexto. Obviamente, no sé bien cómo es la malla nueva, pero en la malla antigua, que es la que tenemos nosotros, son 2 prácticas. Una práctica que es la 1 y la 2, que la 2 es para titularse y la 1 es como que tú podés probar más o menos distintas cosas. Yo la hice en medios para nunca más volver a la tele y después dedicarme a comunicación estratégica, y la Marta hizo todo lo contrario. Ahora les vamos a contar. Sí. Como que al final mi plan en cuarto, cuando tuve que hacer la primera práctica, era ya, voy a hacer mi primera práctica la hice en el Observatorio Alma, como en un lugar más corporativo, para hacer mi práctica profesional en medios, y una vez que yo salga de la U, me meto a una empresa. Como ya pasé por los medios, ya lo conocí, esto era todo lo necesario. Bueno, yo en el observatorio lo pasé muy bien, es un lugar, es una empresa, una organización muy especial, no es un lugar de trabajo normal. Yo tenía mi propia oficina y al frente, la oficina al frente, era un japonés director del observatorio, como que no hablaba nada de español. Nada de español. Yo todo lo que tenía que entregar en el observatorio era en inglés. Y me acuerdo perfecto que todo ese verano mi pega no había mucha pega porque uno como periodista dentro del observatorio tenía que esperar que descubrieran algo para poder comunicarlo. Entonces la pega en verdad no era mucha. Y yo esa práctica la hice con otra niña que era la Fer, que ella es de acá de Viña de la Católica, y que se fue al observatorio también. Ya estábamos las dos haciendo nuestra práctica y dentro de lo aburrida que estábamos, porque no había mucho que hacer aparte del reporte de prensa diario, que ustedes comprenderán que cuántas veces al día se nombra Alma en algún medio, nada. Entonces estábamos haciendo nada y se nos ocurrió como, ¿por qué no hacemos como un análisis de los canales digitales del observatorio? Para hacer algo durante los 3 meses. Y se lo dijimos a nuestro jefe. Y ahí mi jefe agarró papa y estuvimos los 3 meses haciendo un análisis. Yo me acuerdo que cuando le entregamos como el trabajo final en marzo, era un documento de 90 páginas de todo el análisis de todos los canales digitales del observatorio. Instagram, Facebook, YouTube, su página web normal, la página de Alma Kids de los niños. Hicimos FODA, Benchmark, o sea, todo lo que ustedes se pueden imaginar de comunicación estratégica, lo hicimos. Y en el verano el observatorio el equipo de comunicación hace algo que se llama team building, que para ellos es súper importante. No sé qué. Y ese año decidieron hacer el team building en el observatorio en San Pedro, porque las oficinas están acá en Vitacura. Y me fui por una semana a San Pedro a hacer el famoso team building. Y tuve la suerte de que subimos a ver las antenas, porque cuando tú vas a San Pedro te quedas como en el hotel del observatorio, por decirlo, que está ahí como a 3.500 metros de altura, pero para llegar a las antenas es a 5.000 metros. Tú tenés que subir con tanque de oxígeno. No puedes subir sin eso. Y no sé, pues ya me acuerdo que subimos, es una cuestión impresionante. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a ese lugar, háganlo, porque de verdad es algo impresionante. No es que a mí me apasione la astronomía, no es que a mí me apasione la ciencia, pero de verdad fue algo impresionante. De hecho, me acuerdo que cuando volví a las oficinas, mucha gente que lleva años trabajando ahí me dijeron como, nosotros no conocemos las antenas, nunca hemos ido. Es muy difícil ir y conocerlas y nosotros estuvimos como desde el atardecer hasta como las 12 de la noche viendo las antenas. Es todo un mundo, todo un mundo. Y me acuerdo que ya terminé mi práctica, llegó las vacaciones de invierno y yo dije, yo no voy a trabajar más hasta que me toque hacer la práctica, voy a vivir mi último año universitario como locura, voy a salir, como estoy ni ahí. No trabajo más, ya lo hice. Y me acuerdo perfecto que estaba vacaciones de invierno. ¿Por qué? Ya.
Bueno, voy a hacer una pausa. Eso es un spoiler. Más adelante, más adelante. Ya, Ok. bueno. Ahí la Martí les puso video. Ah, sí. Las antenas pesan toneladas y miden, no sé, más de 100 metros. Es una cosa, la antena tú no la escuchas moverse. Por lo mismo, tenéis que, como que hay ciertos perímetros que no podéis pasar porque si una antena te llega a tocar, por más que lento que sea, tú salís volando por el peso que tiene. Entonces, muy, muy heavito. Ah, bueno, y también me tocó estar en el Día de la Astronomía, que ese día se hace el puerta abierta en el observatorio y bueno, ahí fue la radio Bio Bio como a entrevistar a Priscila Novayevsky, que es una astrónoma y climatóloga, y ahí también lo pasamos súper bien porque se hacen actividades como para todo el mundo, para acercar un poco a la sociedad a esta ciencia que es la astronomía, que igual es un poco desconocida. Ya. Ahora yo les cuento sobre mi práctica 1. Básicamente yo hice mi práctica 1 en primer plano en Chilevisión. Postulé por LinkedIn en una postulación que era para periodistas en área de entretención. Yo en ese mismo momento que me dijeron que había quedado la práctica de primer plano, que básicamente si se preguntan como una entrevista para un programa de farándula es como cagüinear. Yo fui, cagüineé con el editor un rato, vio cuánto cagüín me sabía y quedé. Básicamente. Y ahí tenía dos opciones, prensa en TVN o primer plano en Chilevisión. Y me acuerdo que le hablé con el profe Delano como 5 segundos y me dijo como, obvio que prensa en TVN, po. Y yo como, Que Manuel te iba a decir que era prensa. en obvio TVN, que me iba a por decir que era supuesto prensa en TVN. Y yo, profe, si yo soy maldita moda, yo toda la vida, primer plano, farandulera, me voy por primer plano. Y ahí básicamente viví la mejor experiencia de mi vida de todos los programas que he estado. Este programa es lejos el más increíble, el que más me ha enseñado de todo. Tenía plantones, que es básicamente Sí. esperar No, veo tu a- cara ahí con Tomás Bodanovich y me imagino que... Ahí fui portada en página 7. No, pero ahí básicamente me tocó reportear de todos los temas. Literalmente el tercer día de práctica me mandaron a la cárcel de Rancagua por el tema de del hermano de Claudio Valdivia, Jorge Ya, Valdivia. Jorge Andrés. Él, porque estaba preso y no sé qué, me engrupió un par de gendarmes, entré a donde estaba la familia de la gente adentro de la cárcel. Después yo dije, todos los medios se fueron porque ya habían dicho que ese día no había visita. Y me llama a mi productora periodística, que es la persona que básicamente te distribuye los móviles, a donde vaya a reportear, a qué le vaya a sacar cuña, y todo. Y me dice, Carly, no te mováis, ahora no me vais a entender, pero eventualmente me vais a entender que tengo mi olfato periodístico que me dice que no te vayas. Era las 8 de la mañana de un viernes. 9 de la mañana no pasaba nada. 10 de la mañana, 5 de la tarde, no pasaba nada. 7 de la tarde, no pasaba nada. 8 de la noche, nada. 8:30 de la noche llega Claudio Valdivia a dejar encomienda al hermano Jorge Valdivia. Y la única periodista que estaba ahí era yo. Y literalmente afuera de la cárcel habían carritos. Había hablado con Medio Chile y era amiga de todas las mujeres de los carcelarios. Ya presa, me metí en un grupo de WhatsApp que la gente que con los presos de adentro me mandaban fotos de Claudio Valdivia, de adentro de la cárcel, me contaban todo lo que hacía, con quién jugaba la pelota, lo que le decía, todo. Me mandaban audio después para Navidad. Así, oye, mi Rusia, no sé qué, me gritaban, buena Rusia, cuando le saqué la cuña a Claudio Valdivia. Después también, en mi último día de práctica, esa foto que está ahí, que sale Julio César, que dice, esa es mi celda, justo me pasó, que mi tío es gendarme en Rancagua, y yo necesitaba saber cómo era la celda de Jorge Valdivia, para poder hacer una recreación, porque ese capítulo era el estreno de primer plano a la vuelta a la tele. Y yo llamo a mi tío y le digo, necesito saber. No te puedo decir. Es que necesito saber. Pero es que no te puedo decir. Y yo, es que me tenés que decir. Ya. Una ventana chica, no sé qué, un pedazo de cemento con un colchón arriba, y yo, una ventana de 2 centímetros, todo en nota. Y yo voy y llamo al productor ejecutivo en ese momento, que era Carlos Valencia, y le digo, tengo esto. Bacán, se hace una recreación, tenía esto, otro va el domingo a sacarle cuña a la Daniela Aranguis, que justo era la persona que iba, tenía a Claudia Valdivia, sí, vamos con nota, buen estreno, primer lugar en rating después del domingo. Después, en mi último día de práctica, me tocó
que justo el viernes, yo terminaba mi práctica el domingo, que era el último primer plano que iba a hacer, el viernes murió el Negro Piñera. Y me dicen, te tocó, po. Como te tocó una muerte, disfrútala. Aunque suene muy feo, disfrútala porque es tu primer funeral que vaya a poder cubrir atómico porque era el Negro Piñera, y van a estar la familia Piñera, todos los faranduleros, todo. Aprovechalo. Fue lejos la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Siguiendo el cuerpo de Temuco para acá porque nadie podía tener el cuerpo primero que nosotros. Después en la pérgola de las flores, tirándole flores al negro con... Y entrevisté desde la Adriana Barrientos hasta la Cecilia Morel, después la Carla Rubilar, con el huevo Fuensalida, que amo su cuña, que lo hice llorar, que me encanta. Y me hace muy bien. Pero yo les digo que reportear en verdad es lo más lindo que hay en el mundo. Ya, yo voy a tomar aquí la palabra en honor al tiempo. Nos vamos a quedar cortos. Entonces yo lo que sí quiero tomar son ciertos elementos de conexión. Se relaciona con lo que decía Guido. Estaba en una entrevista y de repente pasaron cosas. Tú estabas en una cobertura, estoy pensando en lo que nos decía sobre Jorge Valdivia, y de repente pasaron cosas, te dijeron espera porque van a pasar cosas. Eso de estar ahí, bueno, qué decir la experiencia que estabas contando recién con lo de Alma, donde van ocurriendo cosas que uno no espera y te van sorprendiendo. El paso, llegar a hacerlo, para mí es como una lección que yo dejaría aquí. Cuando uno de pronto planifica demasiado las cosas y dice, pero lo hago por WhatsApp, pero mejor me comunico por aquí, pero estar en terreno marca la diferencia. Entonces yo ahora les quiero pedir, de las láminas que quedan, que elijan una y nos digan, esto canaliza todo lo que vino después. Y nos cuenten, nos dejen en ese punto, para ahí abrir la conversación con los estudiantes que están acá y tengan tiempo para preguntarles tanto a Guido como a ustedes. Bueno, tenía muchas cosas, pero hablamos mucho. Después les podemos mandar la presentación si la quieren ver. En honor a ustedes también, que son de la Quinta Región, les vamos a hablar sobre cómo fue trabajar también en la Gala de Viña y todo lo que conlleva esto. Pero un pequeño resumen de cómo llegaron acá, porque claro, una estaba en una práctica corporativa, la otra estaba en una práctica que era así como... Muy pequeño resumen. Básicamente, en marzo yo estaba trabajando, termino mi práctica en Chilevisión y digo, quiero seguir trabajando. Me meto a trabajar en una empresa de publicidad, me cargo, duré 2 semanas. Me llama mi jefe, que era mi jefe en Chilevisión, y me dice, Carly, me voy a Mega. Me voy con tanto. ¿Te querés ir con nosotros? Y yo, ya, pero en una práctica. Y yo llamo a la Vale Justiniano y le digo, Vale, necesito que me hagáis un certificado por una práctica porque necesito entrar. Y ahí entré a Olifama, que es una especie de primer plano que se hacía en Mega. Ahí voy y termino pasando, le digo a mi jefe cómo no voy a hacer práctica toda la vida, necesito que me contrates o me voy. Y me dijo, ya voy a hablar con la gente que tiene que contratar para ver si te podemos contratar. Y ahí sale el proyecto de Coliseo, que es el de las Casumatra, que es un programa que busca un humorista para llevar a Viña. Y me dicen, necesitamos gente joven en este trabajo. Y yo, ya, ¿conoces gente joven? Y yo, sí, mis compañeros. Y ahí me dice, llámate a una amiga ahora que necesitamos que entre. Tú ya estás contratada, necesitamos una practicante. Ya. Yo, marzo, había terminado mi práctica. Esto fue julio. Habían pasado meses de mi decisión de no volver a trabajar en mi vida hasta la última práctica. Estaba vacaciones de invierno, tapada hasta acá, en mi cama, me acuerdo perfecto, viendo una película. Y me llama la Carly. Hola Marti, ¿cómo estás? Oh, bien, ¿y tú? Bien. Oye, ¿quería hacer una práctica en Mega? Y yo, no sé, no creo, no sé, ¿te puedo avisar? No, es que me tenés que decir ahora. Y yo, pero es que dame, no sé, 5 minutos para pensarlo. No tengo, me carga la tele, ¿qué voy a hacer yo una práctica? No voy a trabajar más en mi vida. No, ahora dime. Y yo, ya, le corto el teléfono, bajo a la cocina y le digo, oye mamá, cacha que la Carly me llamó, me está ofreciendo una práctica. ¿Tú crees que debería? Como que igual no estoy, no sé. Y mi mamá, Martina, no estáis haciendo nada en la casa. Anda a ver, como por último, si no te gusta, no perdí el tiempo en la próxima práctica. Y ya sabís que no te gusta. Anda porque tú sabes que no quieres trabajar en la tele y no te gusta. Llamo a la Carly. Ya, Carly, ya, sí. Acto seguido,
empezamos a trabajar en mega juntas y me di cuenta de que probablemente nunca más quiero volver a trabajar en una empresa, como en algo corporativo. Porque yo creo que el mundo de los medios es algo que amas o lo odias. Como que creo que no hay tan punto medio. Porque nosotras trabajamos muchísimo. Hay días que trabajamos de 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche, pero lo hacemos felices, nos encanta. Entonces yo creo que uno para trabajar en un medio así lo tiene que amar dentro de. O sea, igual nuestro caso es un poco extremo, pero sí. Bueno, ahí nosotros empezamos a hacer Coliseo, que básicamente fue con un casting que pasaron de 500 a 600 personas a 100 en un estudio que se veía en etapas de audiciones, después semifinal, después final, y después por la votación del público, que después salió elegida la Esca Sumatra, hubo un acompañamiento de libretistas, de periodistas, de apoyo psicológico de Luca y todo para que pudiera ir al Festival de Viña. Ahí entre medio también hicimos Talento Mall Plaza, que ganó Enzo Ferrada y era básicamente buscar a un artista por 3 regiones, que éramos un equipo de 67 personas para hacer casting en Antofagasta, Concepción y Santiago, que era lo peor porque viajábamos los domingos a las 11 de la noche del sábado, volvíamos el lunes a las 2 de la mañana y teníamos clases en la U a las 8 de la mañana. Era como... Nosotras vivimos corriendo en verdad. Bueno, y cuando estábamos haciendo Coliseo y Mall Plaza, empezó a salir el tema de la gala. Y nosotras, que nos encanta, lo único que queríamos era trabajar en la gala. Entonces nos empezamos a volver locas. Como, pero no lo demostrábamos tanto. Sí, era como en conversación interna entre nosotras. Igual, trabajar con tu mejor amiga es algo demasiado bacán y muy raro. Entonces, entre las dos, era así como, no, ¿qué vamos a hacer para poder trabajar en la gala? ¿Qué vamos a hacer? Y les decíamos a nuestros jefes, como, llévennos a la gala. Yo le decía, si me querís, llévame. Si me odiáis, en verdad, dímelo. No, y tiro. nosotros como, por último, barremos, cualquier cosa, lo que sea, Cable, el trabajo te tengo que un cable, sea. pero yo quiero ir. Sí, Así le y decíamos. vamos. Y bueno, ahí un día, literalmente, muy encima de la gala, empezamos a cachar, hay ensayo técnico en Viña, hay que ir para allá, hay que no sé qué. Empieza los llamados a la gente con una lista que claramente nosotros no la hacemos, sino que la hace el productor ejecutivo con que es la Carolina Albona, con el director del área de entretención, que es Carlos Valencia, y hacen una lista larga de personas que quieren invitar, que se tuvo que reducir mucho después del problema que hubo en la gala anterior a la que acaba de pasar, que hubo muchos incidentes y todo. Entonces ahí, no sé, eran 100 personas, la empecé a llamar, le hacía una ficha con lo que se van a poner, las joyas, con quién van a ir, cómo van a llegar, cuántos invitados van a ser, todo. Todo lo que tú necesites saber desde el momento que salen de Santiago hasta que llegan a la gala. Eso es todo lo que tenemos que saber. Y ahí empieza otra pega que se divide en los azules, los blancos y los celestes. Y te empiezan a decir, tú vas a hacer esta pega, tú vas a hacer esta otra pega, porque también es muy importante que a pesar de que seamos periodistas, muchas veces nos toca hacer pega que no es de periodista, que es de producción. Y ahí, por ejemplo, a la Marti en la gala le tocó tirar a todos para dentro de la alfombra roja. Sí, yo hice mucha más pega de producción y la Carly mucha más pega como de contenido de periodista porque ella estaba con la Florencia Vial y como algunos rostros los llevaba dentro de la gala y hacía esas cosas. Yo en producción, básicamente mi pega tenía la fila llena de todos los famosos y yo así como ya, ahora vas tú, ahora vas tú, ahora vas tú, ahora vas tú, ahora vas tú. Una cantidad de peleas, era una locura. Aparte que ya, la Carly trabajó en Primer Plano, que es un programa en vivo. Yo nunca había trabajado en un programa en vivo. La gala iba a empezar y la persona que abría la gala básicamente era la alcaldesa con sus concejales. Con sus concejales. Y los concejales no aparecían. No aparecían. Yo corriendo por todo el Sporting, gigante. Todo el Sporting, corriendo. ¿Quiénes eran los concejales? No tenía idea cómo se veían, nada, porque nadie había hecho como la ficha de los concejales, corriendo, y más encima que no podéis preguntar y tenéis que hacer como que sabí. No, fue una locura. Un minuto antes de que empezara la transmisión en vivo, aparecieron los concejales, los agarré, los metí. No sé. Y los animadores. Locura. Pero básicamente, como para poder organizar la gala, es un equipo enorme. Yo creo, éramos 200 personas, desde la que recoge las cosas para poder poner la alfombra, hasta los periodistas, los que hacen el switch, el que hace la muela, la tonca, todo eso, millones. Y nuestra pega esencial era identificar a los azules, a los celestes y a los blancos,
que es los rostros A, los rostros B y los rostros C. Ya, hagamos un stop ahí. Hagamos un stop ahí. Me veo obligado a hacer un stop ahí y dejar algo de misterio para que ustedes puedan revelar los azules, los blancos y los ¿cuántos? Celeste. Los celestes, después de las preguntas de nuestros estudiantes, porque, como les decía yo, tenemos un espacio acotado en el estudio, y que me imagino, en el estudio, digo yo, en el auditorio, y que me imagino yo que puede haber muchas preguntas. Entonces, no quiero comerme yo ese espacio. Sí le quiero dejar un gancho a Guido, porque me acuerdo que cuando ellos querían hacer este proyecto, lo primero que apareció fue hacer algo con OnlyFans. ¿Te acuerdas tú que tenían ganas de hacer algo así? ¿Cómo evolucionaron este proyecto? Y dejo yo esa pregunta instalada. ¿Cómo pasamos de OnlyFans a Kid Voodoo? ¿Qué tránsito hubo ahí? Y yo dejo el micrófono para alguna pregunta que tenga la gente del público. ¿Alguien? ¿No? ¿O seguimos desde acá? ¿Estamos? ¿No? ¿Sí? Ya. Súper. Ok. Nada, respecto a cómo llegamos al tema, en realidad yo creo que, como dijimos, éramos 4 en el equipo. 2 estábamos bastante convencidos de que el género urbano era lo que nos llamaba, pero había otros 2 que no. Y nada, en realidad creo que cualquier equipo hay que llegar a un consenso. Y la Fer, que era la única mujer de los 4, dijo, ¿por qué no vamos por un tema como OnlyFans? Más que nada lo queríamos enfocar a cómo llegan, en su mayoría mujeres, a dedicarse a esto. Y queríamos también reenfocarlo en cómo este tipo de plataforma le ha dado la herramienta a mujeres que, por ejemplo, se dedicaban a la prostitución, a salir de las calles y poder depender, en fondo, de solo ellas mismas y no de tener un patrón que se llevaba gran tajada de lo que cobraban y además en condiciones súper deplorables. Pero creo que justamente conversando con usted nos dijo que había otro grupo de Viña que estaba haciendo lo mismo. Y no sé si eso era un impedimento, pero sí nos desilusionamos un poco porque ellos estaban más avanzados que nosotros, entonces ya habían hecho entrevistas. Y el perfil de las chicas que ellos habían encontrado para entrevistar, en realidad eran en realidad un verano mis papás se fueron de vacaciones y me dejaron aquí, yo tenía ganas de ir al concierto de Justin Bieber, entonces empecé a vender esto para comprarme la entrada al concierto y nada, me quedó gustando. Entonces, en realidad no era el perfil que andábamos buscando para nuestro proyecto en particular. Y ahí fue donde conversamos con el equipo. Y Coque nos dijo, mira, yo tengo un conocido que se dedica a la música y que está recién partiendo, podríamos entrevistarlo. Ah, ya, pues, vamos. Y esa fue la primera entrevista, que es un artista que se llama Rocco. Y nos recibió en el estudio, que es Epicentro, que ahí en realidad han grabado todos. Graba Pablo Chile, Marcianeque, todo grabado en Epicentro. Y ahí se abrió el tema. Y ahí se abrió. Entonces, no teníamos claridad de quiénes iban a ser nuestros siguientes entrevistados, pero como dijimos, se fue dando con el tiempo. Nada, vimos este evento, que iban varios, y fue como, no tenemos a nadie agendado, no tenemos un set de grabación, no tenemos tiempos acordados, pero vamos, o sea, algo resultará. Y resultó la entrevista con Kid Voodoo. Bueno, a nosotros nos gustaría preguntarte en base a tu experiencia y cómo ha sido esta trabajando con artistas y si te gustaría explorar nuevos géneros urbanos, o sea, no urbanos, pero nuevos géneros de música, con nuevos artistas, como irte como por ese lado. Sí, en realidad la experiencia ha sido hasta el momento súper buena. No tengo nada que decir como en cuanto a los entrevistados. Como vieron a Kid Voodoo en la entrevista, así es él. Es así de simpático, así como de ligerito, como para conversar con él de cualquier tema, etc. Y sí, en realidad sí me gustaría explorar quizás otros géneros. En el documental que hicimos para el Magíster, una de la única mujer que logramos entrevistar, que es una artista emergente, ella hace género urbano, pero también está más vinculada al pop. Es un poquito una mezcla entre como ambos géneros y sin duda como que se ven matices. Muchas veces el género urbano nace desde
la experiencia de vida que han tenido ellos es algo que también se ocupa mucho para defender los mensajes que ellos entregan, que a veces, especialmente en los medios tradicionales, son criticados, pero ellos lo defienden en el fondo de nuestra realidad es esta, nuestra realidad está inmersa, o sea, estamos inmersos en violencia, en narcotráfico, obviamente vamos a hablar de eso también. Pero pasa que en otros géneros los mensajes son distintos. Muchas veces vienen más como de la emocionalidad de los artistas o muchas veces incluso historias que pueden llegar a ser ficticias, pero que de todos modos retratan algo que ellos quieren mostrar. Muchas veces el amor o conflictos, pero claro, me gustaría seguir explorando en eso porque, como digo, el origen de sus letras viene de lugares distintos muchas veces, pero comparten que todos son artistas y que también eso hace que sea bastante sencillo a la hora de entrevistarlos porque se desenvuelven de manera natural. No pasa como con otros entrevistados que quizás le ha pasado a ustedes, que son gente que no están acostumbrados a las cámaras, no están acostumbrados a los micrófonos, con los artistas no. Entonces eso ya te da una facilidad para llegar a ellos y para poder conversar con ellos de una forma que se vea bonita la entrevista después, como que no haya que hacer muchos cortes o como repetir las mismas preguntas. Bueno, una pregunta para que la quiera responder incluso el profe. Hay una frase que dijo Kid Voodoo que dice: el que no se equivoca no aprendió. Entonces ustedes ya los 4 tienen carreras. ¿Han tenido algún error o alguna situación en la que miran al pasado y digan, chuta, ¿cómo hice esto? Y miren ahora y digan, pero esto me enseñó esto y me llevó a la situación en la que estoy ahora. Gracias. Que hagamos una vuelta así. Yo voy a ser muy sucinto. Se los comenté a ellos en el auto. Yo creo que el ímpetu de juventud a veces me hizo perderme a un buen jefe. Yo tuve alguna vez un muy buen jefe y creo que me lo perdí porque el ímpetu de juventud me hacía escuchar menos de lo que yo quería entregar. A veces hay que escuchar más. Y eso creo que lo dejaría aquí como lección. Y me parece que en la experiencia ustedes pueden darles consejos mucho más aterrizados a los chicos que ya están pensando en ir al mundo real. Pucha, yo en general aún no cometo tantos errores, como que he tenido suerte en ese sentido, pero lo que sí quizás me va a pasar es lo que dice el profe, que en verdad lo dice por una conversación que tuvimos los dos, que yo soy muy directa, entonces como me da lo mismo, quien sea la persona se lo voy a decir nomás. Entonces eso es muy malo y hay veces que yo creo que nuestro gran error, que también creo que es un error de la Martí, es que somos chicas en un mundo de gente grande y, o sea, nosotros trabajamos con las mejores personas en el área de entretención más exitosa en el momento. Entonces, nuestro error muchas veces ha sido minimizarnos nosotras mismas frente a otras personas, siendo que las otras personas confían más en nosotras de lo que nosotras confiamos en nosotras. Entonces, eso yo creo que es un punto bien importante, que confiar siempre en uno, en lo que tiene, que nadie sabe más de lo que uno sabe, aunque no sepáis nada. Siempre salir victorioso de cualquier situación. Y lo más importante, que no me pasó a mí, pero una amiga, siempre estar. Siempre estar en las reuniones, siempre aportar, siempre decir cosas, obviamente no cualquier cosa. Pero si no te escuchan, no eres nadie. Y eso le ha pasado a varias personas que han estado con nosotros. Difícil seguir después de ti igual. No, pero yo creo que, no sé si he cometido algún error en el trabajo o algo así, pero yo creo que un error que yo cometí en mi vida fue cerrarme tanto a querer como planificar todo, porque yo soy una persona muy cuadrada. Entonces, entrar a la U pensando en lo que ya iba a hacer cuando saliera, yo creo que es un error, porque la vida da muchas vueltas, realmente muchas vueltas. Como yo creo que de todo lo que yo pensaba que iba a estar haciendo el primer año de U a lo que estoy haciendo ahora, es totalmente lo contrario, totalmente lo contrario. Entonces creo que a mí toda esta experiencia como laboral, universitaria, como locura, porque es una locura todo lo que nosotras corremos, lo que hacemos, es una locura. Me ha ayudado a darme cuenta de que uno tiene que fluir con la vida y que también lo que dice la Carly, confiar en uno mismo, que es nuestro error.
Y ayer estábamos con nuestros jefes conversando y entró Quique Morandé. Entró Quique Morandé y mi jefe le dijo, Quique, si tú le pudieras dar un consejo a estas niñas jóvenes que están recién empezando en la industria, ¿cuál sería tu consejo? Y yo les voy a compartir el consejo porque creo que fue un muy buen consejo. Nos dijo que siempre teníamos que confiar en nuestros jefes, quien sea que fuera nuestro jefe en el momento, y que preguntáramos todo. Preguntar, preguntar, preguntar. Entonces creo que igual es un consejo bien valioso, como no solo para el trabajo, también para la vida. Uno tiene que ser curioso y atreverse a las locuras. Vivir la vida, básicamente. Sí, yo en realidad tampoco, por suerte, he tenido tantos errores. Sí, alguna vez me pasó cuando estuve en TVN, hubo un periodo en que yo era como el rostro del área internacional de TVN, o de 24 horas en redes sociales. Tenía que grabar unos videos y alguna vez se me quedó el micrófono desconectado, no se grabó y tuve que hacer todo de nuevo. Pero en realidad, más que un error mío, sí hay un error que me parece que es súper común a la hora de entrevistar, que incluso le pasa a la gente que ya tiene experiencia. Cuando yo estuve en CNN, me tocó hacer la traducción de una entrevista que hizo Matilde Burgos a Bernadette Meehan, que era la ex embajadora de Estados Unidos aquí en Chile. Lo que pasó fue, más que nada, que la ex embajadora hablaba muy bien español, muy bien español. Hasta tenía los chilenismos pegados, todo. Entonces la entrevista iba a ser en español. Llegaron allá, comenzaron la entrevista y como a las 3, 4 preguntas se pone nerviosa ella y dice como, no, ¿sabe qué? Mejor sigamos en inglés. Y Matilde Burgos, bueno, intentó convencerlo un poco, pero nada que hacer, al final se tuvo que hacer en inglés. Y un error que yo noté, porque como yo tuve que montar la entrevista, traducirle todo eso, yo vi el video en crudo, no como se mostró en televisión. Pasó que yo no sé si Matilde no tendrá tanto dominio en inglés o también se pudo haber puesto nerviosa, etcétera, pero se notó todo el tiempo que a partir de que empezaban a hablar en inglés, las preguntas que ella hacía eran las que estaban en pauta. Eran las que habían llevado escrito, se hizo la pregunta, la respuesta y se seguía con la siguiente pregunta. Lo que yo recomiendo mucho a la hora de hacer entrevistas y que también pasó con Kid Voodoo es efectivamente llevar una serie de preguntas que te sirvan como un índice de lo que tú quieres mostrar. Sin embargo, el no prestar atención a lo que te estén contestando se nota y hace que la entrevista sea mucho más aburrida. Ella era una personaje que tú le podías preguntarle de todo y se desaprovechó por eso, porque Matilde se notaba que solo estaba concentrada en traducir lo que le estaban diciendo y seguir con la siguiente pregunta. El entrevistador tiene que estar todo el tiempo pendiente de lo que te estén contestando, porque con Kid Voodoo yo diría que la mitad, si no más, fueron preguntas que salieron en el momento. Yo no tenía idea de que iba a invitar a su productor, entonces no venía con preguntas preparadas para eso. Pero si uno está disfrutando la entrevista y además te preparaste lo suficiente como quién es el personaje que vas a entrevistar, eso hace que entre medio se te ocurran millones de cosas mucho más entretenidas que las que tenías planificado y la entrevista salga mucho mejor, a mi parecer. Oye, quiero darle las gracias por estar presente y pedirle a nuestro director si nos puede poner la última lámina de la presentación que tenían Carla y Martina, porque hay un momento, ¿es factible hacerlo? En el que ustedes celebran el cierre de un proceso, no sé si es la última o la penúltima. ¿Podemos avanzar a la siguiente? Y yo quisiera cerrar con eso porque la invitación fundamentalmente, ¿viene alguna más después o no? Después de esto. Para coronarlo básicamente como el cierre de un proceso de trabajo en equipo. Esto de acá. Porque yo quisiera poner como imagen índice el proyecto Coliseo, que fue en el que yo más involucradas las vi.
y que realmente implicó un montón de trabajo en terreno, de buscar historias, de buscar comediantes. La tensión de esta escena... Por favor, toma el micrófono y explícanos ahí y da tú el cierre. Yo solamente le voy a decir a nuestros estudiantes aquí que se fijen en una imagen índice y lo que significa cuando una cuenta una historia audiovisual. ¿Qué es lo que pasó aquí, Carla? Es que para mí en particular el triunfo de la ASCA Sumatra fue espectacular porque la que contactó a la ASCA fui yo para que fuera el casting de Coliseo. Entonces cuando la ASCA gana, que fue estúpidamente ganado por Muy paliza, avasalladora. fue así, pero brutal. Lloramos todos porque no sabíamos nada. Solamente nuestros jefes sabían, pero nosotros pedimos no saber nada para poder en verdad tener la reacción como lo iba a tener la gente en su casa. Entonces fue muy lindo, fueron muchos meses de trabajo. Ahí está el montaje del estudio donde estaba el público, el jurado, la Martí. Ahí donde hacían los castings, acá el casting que duró más de 3 meses, el backstage, que también ahí la Martí estaba encargada del contenido. Aquí cuando vivimos la final, él sabía. Nosotros no supimos hasta el día del programa que iba a ganar la ASCA. Bueno, porque votaba el público, tampoco teníamos cómo saber. Pero también tenemos la suerte, no sé si la suerte, pero que tenemos un equipo muy lindo. Sí. Nos llevamos todos muy bien. Entonces, todos decidimos juntarnos a ver el capítulo final de Coliseo. El canal nos armó una cuestión estupenda. Ahí está todo nuestro equipo también. Y ese día también se dio una sensación colectiva muy linda porque fue como de... No, yo siento que Coliseo no es un programa común porque al final tú le estás cumpliendo el sueño a una persona. Todos los que participaron de Coliseo son personas que tenían el sueño de presentarse en el Festival de Viña del Mar. Entonces, el sentir que le estás cumpliendo el sueño a una persona fue muy lindo. Fue de verdad muy, muy lindo. Quedémonos con eso, cumplan sus sueños. Gracias a ustedes por contarnos los vuestros y sigan teniendo muchos éxitos que aquí vamos a seguir orgullosos. 30 minutos van a tener para conversar con ellos. La instalación de los temas quedó aquí sobre la mesa. Hay mucho que conversar, muchos pendientes, muchos colores que quedaron en el aire respecto del trabajo en Viña del Mar, muchos sueños sobre otros artistas en el caso de los documentales del género urbano y otros más. Gracias y afuera conversen con nuestros invitados.